Vamos a empezar hoy con el teórico de regulación de la respuesta inmune adaptativa. Este teórico tiene como casi dos finalidades o objetivos. Vamos a ver la regulación de la respuesta inmune adaptativa como tal, como respuesta inmune normal, pero también como la regulación de la respuesta inmune frente a antígenos propios. Este va a ser una parte muy importante también dentro de este teórico. Entonces, ustedes vieron ya cómo se presentaban los antígenos, cómo se activaba un linfocito T, cómo proliferaba, vieron las respuestas de efectores celulares, en otro teórico vieron las respuestas de efectores humorales. Ahora vamos a ver cómo se regulan esas respuestas. Entonces, simplemente para recordarles que la respuesta inmune adaptativa es guiada por la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata guía la respuesta inmune adaptativa, pero la respuesta inmune adaptativa luego tiene una suerte de evolución con la respuesta inmune innata, porque también ofrece mecanismos efectores para poder llevar a cabo su función, ¿no? Eso está, en este momento ustedes lo tienen bien claro, ese diálogo de ida y vuelta entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué características tiene la respuesta inmune innata comparada con la adaptativa? Lo primero es que la respuesta inmune adaptativa es específica frente al antígeno, tiene especificidad de antígeno. Por el otro lado, la respuesta inmune adaptativa tiene memoria, genera memoria inmunológica, porque a esta altura ya lo saben también, cuando se enfrenta nuevamente al mismo antígeno, el sistema responde como más rápido o más lento, más rápido y más vigorosamente. Y por otro lado, bueno, que hay respuestas inmunes efectoras y reguladoras, y que la decisión de que esta respuesta sea efectora, reguladora y cómo tiene que ser, el rol de jefe de orquesta lo tienen las células dendríticas. Las células dendríticas son las que deciden cuando una respuesta frente a un antígeno es inmunógena, o sea que tiende a querer destruir al antígeno o a la célula que lo está presentando, o cuando esa respuesta es tolerógena, cuando esa respuesta tiene que preservar al antígeno, ¿tá? Vamos a hablar de eso ahora en la exposición que sigue. Entonces, si esto es una respuesta inmune normal, van a tener una etapa de presentación de antígenos, de proliferación, de expansión clonal, con un brazo inmune humoral y otro celular, pero como toda respuesta inmune normal, esta respuesta inmune tiene que en algún momento terminarse. Tiene que terminarse, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos que la respuesta inmune continúe, ¿qué tipo de problemas podemos tener luego? ¿Qué pasa con las respuestas inmunes que continúan y no se frenan? Hay fenómenos de autoinmunidad, puede haber fenómenos de inflamaciones crónicas o enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, esta etapa, que es la contracción de la respuesta inmune, es muy importante y está mediada principalmente por mecanismos como son la apoptosis, que ahora vamos a ver cómo es, y la inactivación funcional. Por supuesto que la respuesta inmune también termina con la generación de memoria, pero esta etapa es muy importante, y en esta etapa va a haber actores reguladores muy importantes, como son ciertas moléculas que ustedes ya empezaron a ver en otros teóricos, como el CERCETLA4, PD1, FAS ligando. Entonces nosotros nos vamos a centrar acá. ¿Por qué sería necesario regular una respuesta inmune? Bueno, el primer objetivo que tiene el organismo para que sus respuestas inmunes sean reguladas es para permitir la tolerancia a lo propio. Si nosotros no tenemos un sistema de tolerancia a nuestros propios antígenos, entonces estamos mal parados porque vamos a tener fenómenos de autoinmunidad. Pero también dentro de los mecanismos fisiológicos de regulación se encuentran los mecanismos que permiten el desarrollo de un embarazo normal, y es lo que le llamamos tolerancia materno-fetal. Esto es lo que van a ver en el teórico que sigue. Van a ver que es un tema específico que tiene mecanismos bien determinados. Por otro lado, también los mecanismos de regulación sirven o
permiten que haya órganos a los que le llamamos inmunoprivilegiados. Los órganos inmunoprivilegiados son órganos que tienen mecanismos reguladores locales que hacen que no haya ataque a los antígenos propios en esos órganos, porque se exponen muchos antígenos propios. El conocimiento a lo largo de los años de los mecanismos fisiológicos de regulación de la respuesta inmune sirvieron para que nosotros podamos utilizarlos y crear herramientas de intervención terapéutica. Perdón, se me pasó. Es así que, por ejemplo, mecanismos de regulación de la respuesta inmune normales las podemos convertir en herramientas para prevenir el rechazo de los trasplantes, por ejemplo, usando terapias con linfocitos T reguladores, usando ciertos anticuerpos para enfermedades autoinmunes. Y el otro aspecto importante es que ciertas patologías, como las patologías tumorales clásicamente, y bien comprendidamente en este momento, manipulan al sistema inmune haciéndose de sus mecanismos de regulación en su propio beneficio. Y eso también lo vamos a ver ahora en un rato en el teórico. Esos son tres aspectos importantes de la regulación de la respuesta inmune. ¿Qué determina que una respuesta sea inmunógena o no? Bueno, el primer checkpoint, si quieren, es el antígeno. La naturaleza del antígeno determina qué tipo de respuesta va a haber. Si es un antígeno que, sobre todo, qué grandes clasificaciones tenemos. Un antígeno propio, no propio, o un antígeno de la flora comensal, por ejemplo, un antígeno no patógeno o un patógeno. La naturaleza del antígeno determina la respuesta inmune, pero hay varias otras características. Claramente, por ejemplo, la cantidad del antígeno y qué tipo de respuesta inmune innata hizo que se active el antígeno. O sea, el antígeno hizo que haya un tipo de respuesta inmune innata de que se active. Y ese tipo de respuesta inmune innata también va a incidir en el tipo de respuesta inmune inmunogénica o tolerogénica. Entonces, frente a una respuesta inmunogénica va a haber mecanismos de acción que se ponen en juego, pero también va a haber mecanismos de regulación, porque esta respuesta algún día tiene que parar. Y en una respuesta inmune tolerógena, bueno, los mecanismos de acción son mecanismos activos de tolerancia que se van a desarrollar. El sistema inmune fue dotado a lo largo de la evolución de la posibilidad de saber qué es lo propio y lo no propio, qué es lo patológico y lo comensal, y decidir de qué tipo de respuesta inmune. Ahora, no siempre una respuesta inmunogénica es beneficiosa. ¿Cuándo es beneficioso? Obviamente cuando queremos eliminar a los patógenos, cuando queremos eliminar a un tumor que se está formando, pero una respuesta inmunógena no es beneficiosa cuando, por ejemplo, ataca al feto, o sea que hay un rechazo fetal, cuando hay un rechazo al trasplante por culpa de la respuesta inmune efectora, o cuando esta respuesta inmune conlleva fenómenos de autoinmunidad. Ahí no sería beneficioso. Sin embargo, las respuestas no inmunogénicas son beneficiosas en el caso de la flora comensal, porque esta flora debe existir para el normal equilibrio de, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Es beneficiosa cuando se trata de antígenos propios, cuando se trata de la sobrevida de un trasplante o del embarazo, pero obviamente esta respuesta no inmunogénica no es beneficiosa en el caso de los tumores. Y los tumores saben hacer cómo volver al sistema inmune de su lado, vamos a decir así. Y ahora lo vamos a ver eso también. Entonces, hay tres conceptos importantes que implican la regulación de la respuesta inmune adaptativa. El primero es tolerar. ¿Tolerar qué? El antígeno propio. Tolerar un antígeno no patógeno. El segundo es limitar una respuesta inmune normal. Cuando alguien se infecta, tiene una infección viral, la infección viral no debería durar 4 meses. La infección viral debería resolverse aproximadamente en una semana. Esa es la limitación que pone la regulación. Y el otro concepto importante es el de adaptar. Cada respuesta reguladora va a ser adaptada
al tipo de respuesta efectora, ¿no? Y eso lo vamos a ver en otras diapositivas que siguen. Entonces, la tolerancia inmune, ¿de qué se trata? La tolerancia inmune se trata de que frente a un antígeno que el sistema ya lo vio anteriormente, no haya una respuesta inmune que lo destruya, ¿tá? Es una protección que el sistema inmune le confiere a ese antígeno, que es durable en el tiempo y sistémico. No es local, es sistémico en todo el organismo, ¿tá? Eso es la definición de tolerancia inmune. Había otros tipos de tolerancia, pero hoy vamos a hablar de la tolerancia inmune. Y lo importante, ¿cuál es la relevancia fisiológica? La autotolerancia. Eso como primero, ¿tá? Entonces, para poder llegar a tener una tolerancia inmune, la respuesta inmune adaptativa va a crear mecanismos, o va a poner en juego mecanismos activos de tolerancia inmunológica. La tolerancia no es un mecanismo pasivo, es un mecanismo activo que mueve moléculas, mueve señalizaciones, etc. Y dependiendo de la naturaleza, puede ser natural, o sea, la tolerancia que tenemos a los antígenos propios, etc., o adquirida. Nosotros todo el tiempo estamos creando o poniendo en juego mecanismos de tolerancia frente a antígenos de la dieta. Y nosotros no comemos todos los días lo mismo, ni siquiera en el año comemos lo mismo y así sucesivamente. El sistema inmune todo el tiempo está desarrollando mecanismos de tolerancia adquirida, por ejemplo, para los antígenos de la dieta. Y por otro lado, según donde se desarrolle, la tolerancia central, o sea, en el timo y en la médula ósea, o periférica, en los tejidos periféricos. Ahora vamos a ver todo eso. Si en el timo hay una tolerancia central, nos preguntaríamos por qué debería haber en periferia también, pero bueno, vamos a ver un poco en detalle esto. Si bien esta primera diapo es una diapo más bien de conceptos, después vamos a ir viendo caso a caso los tipos de tolerancia. En el timo, los linfocitos T, a los linfocitos T se les presenta antígenos propios. ¿Qué pasa? En el timo, si ese linfocito T reconoce un antígeno propio con alta avidez, ese linfocito T se va a morir por apoptosis, ¿ah? Si en la médula, por ejemplo, un linfocito B reconoce a un antígeno propio, una de las cosas que puede ocurrir es que va a editar el receptor, editar el BCR. Ahora después vamos a ver más tarde en tolerancia B cómo es un poco sobre la edición. Que lo vieron igual en linfopoiesis B. Eso lo pueden volver a ver ahí. Y la otra opción es que los linfocitos T que reconocen con mucha avidez el antígeno presentado en moléculas de coestimulación se vuelvan linfocitos T reguladores. Ahora, todo esto no da, porque de hecho hay linfocitos autorreactivos que se escapan a la periferia. Entonces, el sistema inmune en la periferia también tiene mecanismos de tolerancia que hacen que esos linfocitos no ataquen antígenos que no deberían atacar. Y ahora vamos a ver uno por uno estos ejemplos. Esto es solo para resumir que la tolerancia central es en el timo para los linfocitos T y en la médula para los B, y estos son los mecanismos de tolerancia que hay descritos. Ahora los vamos a ver. En la tolerancia periférica puede ser en cualquier parte del organismo, puede ser en un tejido, puede ser en un órgano, ¿ah? Igual para linfocitos T y B, o sea, en cualquier parte del organismo, y los mecanismos son estos. Los mecanismos los vamos a ver ahora, ¿ah? Vamos a empezar por la tolerancia central, ¿ah? La tolerancia central que ocurre en el timo y que podemos llamar, en cierta medida, que es un tipo de educación tímica, ¿ah? Entonces, ustedes ya deben haber visto en otros cursos la histología tímica, pero los conceptos que yo quiero es que se queden los siguientes. De esta diapo, más bien, los conceptos de eso. Después vamos un poquito más profundo en estos mecanismos. Entonces, en la zona cortical del timo existen células que se llaman células epiteliales que van a presentarle antígenos a los linfocitos T, CD4, CD8 positivos o doble positivos,
en el contexto de moléculas de MHC de clase 1 o 2. Si estos linfocitos reconocen ese complejo, ellas lo van a seleccionar positivamente. Quiere decir que van a dejarlo seguir en su proceso. Si no lo reconocen, lo van a hacer, van a deletearlos, van a hacer que se mueran. Y eso se llama muerte por abandono o muerte por negligencia. Los linfocitos T que sobrevivieron, que siguieron, van a irse a esta región, que es la córtico-medular. Y aquí lo importante es que no es solo una célula que trabaja, sino que son un conjunto de subtipos celulares donde están dendríticas, células epiteliales de la médula y algunos macrófagos, que son los que van a encargarse de hacer la selección negativa. La selección negativa, ahora vamos a ver en 2 diapos que siguen bien de qué se trata, la negativa y la positiva. ¿Tá? Esto es un esquema más bien para organizar dónde ocurre cada cosa. Entonces, en esta región que sería la corteza, que estaría acá. Aquí, estas células que son las epiteliales corticales, yo les dije que presentaban antígenos a los linfocitos T vírgenes, inmaduros todavía. Se los presentan y si el linfocito T no reconoce el péptido MHC, el complejo péptido MHC, él se va a morir por negligencia o por abandono. Al sistema no le sirve para nada ese linfocito, lo tiene que eliminar. Sin embargo, si estos linfocitos reconocen el péptido MHC propio, van a recibir señales de supervivencia y van a irse hacia la médula tímica. En la médula tímica estaban las células dendríticas, ¿se acuerdan? Que van también a presentar antígenos, y ahí es el tema. ¿Qué hacemos con los linfocitos T que llegaron acá? Si el linfocito T entonces reconoce con muy alta avidez el complejo péptido MHC, es peligroso para el organismo, porque lo está reconociendo con mucha avidez. Puede reaccionar contra él en periferia. Entonces, hay 2 opciones. O lo elimina por apoptosis, o se vuelve regulador. ¿Ah? Esos son los que tienen alta avidez de interacción, peligrosos. Sin embargo, los que tienen una avidez baja de interacción salen a periferia y sobreviven como linfocitos T vírgenes. ¿Tá? Otra diapo para lo mismo. Interacción de avidez nula, aquellos que no reconocían el MHC antígeno propio, muerte, no sirven para nada. Los que tienen interacción alta, o son muy peligrosos y hay que matarlos, y ahí esa es la muerte por selección negativa, o salen a la periferia como linfocitos T reguladores. ¿Tá? O sea, estos linfocitos con alta avidez, que no son peligrosos porque son reguladores, van a ir de alguna manera a proteger los antígenos propios. Y los que reconocen con una interacción baja, estos linfocitos van a sobrevivir también y van a salir a la periferia, igual que estos, pero como linfocitos T vírgenes. ¿Tá? Así que del timo vamos a tener linfocitos T que salen vírgenes, linfocitos T que salen como reguladores, y algún que otro linfocito T autorreactivo que no está en el esquema. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a ir un poquito más profundo en la parte de la zona córtico-medular, porque ahí hay unos mecanismos importantes que es importante que ustedes conozcan. En la zona córtico-medular yo les dije que había un trabajo en conjunto de células, que era algún macrófago que ahí está representado, pero estaban las células dendríticas y las células epiteliales corticales de la médula. ¿Ah? Entonces, estas células epiteliales de la médula tímica van a tener un trabajo bastante importante. ¿Por qué? Ellas son las que van a hacer que se presenten antígenos que están en el timo en moléculas de MHC de clase 2 y de MHC de clase 1. Pero estos antígenos son citosólicos, porque son los que están dentro de la célula. Entonces, en la vía de MHC de clase 1 se van a presentar de la manera directa, citosólicos MHC de clase 1. Sin embargo, los que están en citosol y se presentan por clase 2,
¿qué tipo de proceso van a seguir? ¿Cómo se presentaban los citosólicos en clase 2? Autofagia, ¿se acuerdan? Era la forma de presentar antígenos citosólicos en moléculas de clase 2. ¿No? Entonces, estos antígenos propios se van a presentar a linfocitos T en el timo. Pero hay un actor importante que aparece acá, que es este factor de transcripción que se llama, bueno, la sigla es AIRE, en realidad se llama Autoimmune Regulator. AIRE es un factor de transcripción que le llamamos también factor de transcripción promiscuo, porque en realidad AIRE lo que hace, o lo que le permite a esta célula, es expresar ectópicamente. ¿Saben lo que es ectópico? Ectópico que está en un lugar que no debería. Un embarazo ectópico no es en el útero. ¿Ah? Antígenos ectópicos quiere decir que va a haber antígenos que son de otros tejidos del organismo que se van a estar presentando acá. Y eso es muy importante porque fíjense que si estas células solo presentan antígenos propios pero que están en el timo, ¿qué tipo de antígenos importantes podrían ser atacados u órganos? ¿Qué pasa si la insulina no se presenta acá? ¿Me entienden? Entonces es muy importante que aquí se presenten antígenos que no son tímicos, que son propios pero no son tímicos. Entonces, esta célula, luego del periodo, o sea, ella va a procesar y presentar antígenos ectópicos, pero AIRE también lo que va a hacer es que induce la muerte por apoptosis de esta célula. Induce la muerte por apoptosis porque al sistema inmune le conviene que los cuerpos apoptóticos que van cargados de antígenos, de MHC con antígenos, sean fagocitados, procesados y presentados por las células dendríticas tímicas. ¿Ah? Entonces, esta es otra forma de presentar a los linfocitos T del timo los antígenos propios que venían de acá. También puede haber algún antígeno que entre por el torrente sanguíneo, pero esta sería la vía más importante. Y aún más, el sistema se asegura que lo periférico esté representado en el timo, porque ¿se acuerdan que yo les había hablado que había células dendríticas que migraban, que iban al ganglio, etcétera? Bueno, hay otras células dendríticas que también se encuentran en los tractos respiratorios, gastrointestinal y en la piel, que van a migrar, o de órganos, ¿tá? Que van a migrar hacia el timo, y aquí le van a presentar antígenos también que no son del timo a los linfocitos T, ¿tá? En el proceso de educación. Y esto es importantísimo también, porque con esta célula vienen antígenos de la flora comensal y vienen antígenos de la dieta. ¿Tá? Muy importante también porque si nosotros no tenemos linfocitos T reguladores que protejan a la flora comensal, tendríamos una disregulación a nivel de la microbiota, lo que se llama ahora, que es la flora comensal, y bueno, eso trae resultados nefastos, incluso terminan en patologías como colitis ulcerosa o lo que se llaman enfermedades inflamatorias del intestino. ¿Ah? O sea que en el timo hay presentación de antígeno, por las células epiteliales medulares, por las células dendríticas residentes del timo, por células migradoras que llegan al timo, y la presentación de antígenos es de antígenos propios, tímicos y periféricos, de tejido periférico. ¿Ah? Estas residen en la médula tímica. Estas no, estas vienen a la médula tímica. Viste que acá en esta o sea, las células representadas como que viven acá son estas, dendríticas, macrófagos y las células epiteliales. ¿Tá? Pero hay otras que vienen. Bien. Entonces, el factor AIRE, el factor de transcripción, lo que hace es darle la capacidad a la célula tímica epitelial de la médula del timo de presentar antígenos. ¿Vieron como dice acá? Antígenos restringidos a tejidos, a linfocitos T que reconocen tejidos propios y que van a morir por eso. Es lo que se llama selección entonces negativa. Si por alguna razón
aire está mutado o hay un polimorfismo, quiere decir que no está bien, no es una proteína que vaya a codificar, un gen que codifique bien una proteína y que esto sea defectuoso, bueno, en ese caso el linfocito T autorreactivo va a salir a la periferia y va a atacar al tejido al cual estuvo educado. Entonces, pacientes con defectos en este gen existen y una de las presentaciones es lo que se llama el APS1, que es el síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1, que toca varias glándulas, toca las suprarrenales, toca la piel, ¿tá? Estos son los pacientes que tienen un defecto en ese gen. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo funciona aire? De los antígenos, ¿no? Entonces, este conocimiento no se llegó por medio de experimentos, obviamente, y parte de los experimentos o representativos por los cuales se supo esto, es que nosotros, o sea, en un modelo animal, a un animal yo lo puedo depletar, le puedo sacar todas las células dendríticas con una dosis de un medicamento, ¿tá? Una dosis por kilo de peso del animal, de ciclofosfamida, yo se la doy, le saco las células dendríticas. En unas horas o 24 horas no tiene más células dendríticas. Entonces, a estos animales se les sacaron las células dendríticas y después se vio si aumentaban de peso, que es un signo de que el animal está bien, y si se morían o no. Y vieron que los animales sin células dendríticas, estos con negro acá, no aumentaban de peso comparado con los animales normales, y que además, a diferencia de los normales, que a 8 o 10 semanas de vida es un ratón todavía joven, a las 8 semanas de vida acá, estos comenzaban a morirse. Aún más, cuando se hizo la necropsia de estos animales, se vio que aquellos que tenían células dendríticas tenían un tamaño de órgano normal. Sin embargo, los que no tenían células dendríticas tenían una organomegalia generalizada. Esto quiere decir el vaso enorme, agrandado o esplenomegalia, linfoadenomegalias, estos son los ganglios mesentéricos, los que están acá en el peritoneo, también agrandados, ¿no? O sea, esto es un reflejo vivo de que está viendo algo que no funciona, que hay inflamación, ¿tá? Y si hiciéramos cortes histológicos, veríamos seguramente fenómenos de autoinmunidad. Como de hecho lo vieron acá en la mucosa del colon, eso es un corte de colónico, y vieron que en el ratón que era el control, la arquitectura colónica estaba preservada. Sin embargo, en los animales a los que se le había sacado las células dendríticas, la arquitectura colónica estaba completamente desorganizada, y esta arquitectura colónica desorganizada implica una función anormal del cuerpo, ¿ah? Es una forma de ver también autoinmunidad. Y esto pasó ¿por qué? Porque cuando no hay células dendríticas no hay selección negativa, ¿ah? Entonces, ¿por qué si es tan importante no tener células T autorreactivas en periferia? Yo les dije más temprano que sin embargo había algún linfocito T autorreactivo que salía. Y esto en parte conceptualmente se explica por esto. Porque si la tolerancia central, los rojos serían autorreactivos y los azules serían linfocitos T antígeno extranjero, los que tenemos para luchar contra una infección viral, bacteriana, etc. Si la tolerancia central que hay en la médula o en el timo fuera exigente, barrería con todos los linfocitos T autorreactivos. Sin embargo, en ese barrido, como se puso muy exigente con el tema de las avidez, del reconocimiento, sería mucho el linfocito T del otro, ¿no? Del naïf, del que va a ser efector después. Y el problema que acá me quedo con muy pocos rangos de especificidades. ¿Se acuerdan que nosotros todos teníamos rangos de especificidades diferentes? Bueno, a nivel individual y poblacional también, si la tolerancia fuera muy exigente, me quedaría con pocas posibilidades de montar una respuesta inmune contra casi todo lo que se presente. Sin embargo, como la tolerancia central es imperfecta, saca lo máximo de linfocitos T autorreactivos, preservando un rango de especificidades
coherente y alguno de estos queda en la vuelta y sale a periferia. Para estos que salen en periferia, el sistema inmune pone en plaza otros mecanismos de tolerancia que son los que vamos a ver ahora, los mecanismos de tolerancia periférica. ¿Ah? Entonces, principalmente tenemos tres mecanismos de tolerancia periférica que son los que vamos a ver ahora. ¿Ah? Esto sería la representación de una respuesta inmune normal. Tengo una célula dendrítica con linfocitos T, se le presentan antígenos. Si se activa va a haber proliferación, diferenciación, normal. Ahora, ¿qué pasa cuando un linfocito T le presentan un antígeno sin señales de coestimulación? Ustedes vieron en el teórico de activación que cuando la señal de la coestimulación es pobre, el linfocito T no responde. No responde porque se vuelve anérgico, que es lo que es acá. La anergia es la inactivación funcional del linfocito T y esto puede pasar por la falta de señales de coestimulación. ¿Y quiénes se presentan en general sin coestimulación? Los antígenos propios. ¿Por qué? Porque las células dendríticas, cuando presentan antígenos propios, son células tranquilas, están presentando sin señales de peligro, están presentando con bajo nivel de coestimulación. Son células más bien dendríticas del tipo inmaduro, lo que serían células dendríticas tolerógenas. ¿Ah? ¿Entienden eso? La célula dendrítica es muy importante, el estado de la célula dendrítica. Y en un estado normal, en el steady state o en homeostasis, como quieran llamarle, las estamos presentando antígenos propios todo el tiempo de manera calma, bajo pocas señales de coestimulación. Entonces, el que ande por acá respondiendo al antígeno propio debería quedar inactivado funcionalmente. Por otro lado, otro mecanismo de alergia es el compromiso de receptores de coestimulación negativo, como CTLA4. ¿Ah? Si CTLA4 se une con B7, la señal no es la señal que le daría ¿cuál? CD28, que lo activaría. Al contrario, la señal que da CTLA4 es negativa. Entonces, el linfocito T quedaría enérgico. Un linfocito T enérgico no es un linfocito T que se muere, es un linfocito T que queda sin poder cumplir la función para la cual fue generado. ¿Tá? Bien, por otro lado está la muerte por apoptosis del linfocito T autorreactivo. Y esta parte la vamos a ver ahora un poquito más detalle, está un poco también, ¿tá? Pero en general es por la muerte celular inducida por activación, porque los linfocitos van a empezar a expresar estos receptores de muerte celular y se van a morir. Ahora vamos a ver un poco cómo es el tema. Y el tercer gran capítulo es la regulación por citoquinas, en donde está el gran trabajo de las células T reguladoras. No los linfocitos autorreactivos, en la célula dendrítica que presenta antígenos propios. ¿Tá? La célula dendrítica, cuando presenta antígenos propios, como ahora lo están presentando las células dendríticas de todos nosotros, a menos que alguno esté con una sepsis, una infección o algo, lo está presentando de manera a bajo ruido, con poco B7. ¿Tá? Claro, lo que pasa es que como no recibe la buena parte de este lado, no se va a activar. ¿Tá? Bien. Entonces, este es el otro capítulo, gran capítulo, lo que es el de las células reguladoras que van a inhibir una respuesta inmune efectora. Ahora vamos a empezar a ver uno por uno estos. Entonces, en cuanto a la energía, que era la inactivación funcional, esto sería la parte o el ejemplo de la respuesta normal, en donde hay una activación, y esto sería en la energía. Entonces, en la energía, cuando se presenta un autoantígeno y hay en general hay poca señal de coestimulación, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo cuando se presentan autoantígenos y al no haber señal de coestimulación, lo que se activan en el linfocito T son ubiquitinas. ¿Se acuerdan lo que eran las ubiquitinas? ¿Qué eran?
proteínas que, ¿qué hacían? Pegaban una marca para que sean degradadas por el proteasoma. Bueno, lo que pasa acá es que las ubiquitinas ligasas van a marcar tanto a proteínas del TCR como proteínas de la vía de señalización del TCR, las marcan y el proteasoma las degrada y no hay más señalización por el TCR. Entonces el linfocito T queda enérgico. Y eso pasa cuando se presenta un antígeno propio. Ahora, cuando un linfocito T le presentan un antígeno y se compromete la molécula de costimulación negativa CTLA4, el linfocito T también recibe señales negativas y se vuelve anérgico. A ver, acá hay una cosa que hay que aclarar. CTLA4 forma parte de una respuesta inmune normal en el sentido de que una vez que estos se activaron, que las células T efectoras se activaron, a la hora por ahí empiezan a aparecer en la membrana moléculas de CTLA4. ¿Por qué? Porque esta tiene que tener tiempo de trabajar, pero en algún momento tiene que parar. Para eso sale CTLA4. ¿Ah? Entonces, la expresión de CTLA4 forma parte de una respuesta inmune normal. Lo que pasa es que cuando se presentan antígenos propios, se prevalece esta vía, CTLA4 con B7, y se inhibe la respuesta del linfocito T. ¿Tá? Pero CTLA4 sirve tanto para tolerar los antígenos propios como para parar una respuesta, o sea, para ir frenando la respuesta del linfocito T efector. ¿De acuerdo? También está PD1, pero PD1 es como que más lejos en la respuesta, más en la periferia, cuando estos ya salen a la periferia y bueno. Pero también forma parte de una respuesta inmune normal. ¿Tá? Esto era para mostrarles que justamente esos mecanismos de regulación que se conocen, que se estudiaron en investigación básica, después sirven para nosotros poder manipular de una manera farmacológica la respuesta inmune. Por ejemplo, en el contexto del trasplante renal, lo que uno busca es que el trasplante no sea rechazado y sea tolerado por el sistema inmune. Entonces, ¿quiénes van a mediar el rechazo del trasplante? Los linfocitos T efectores. Entonces, si yo puedo frenar los linfocitos T efectores, debería, por lo menos teóricamente, tener una mejor sobrevida del trasplante. Entonces, existen anticuerpos como el Abatacept, por ejemplo, que lo que hace, y esto es en el contexto del trasplante, es ir a unirse con CD80 y CD86, o sea, inhibe esta unión con CD28, ¿ah? Y provoca la energía del linfocito T efector. Entonces el linfocito T efector no puede ir a atacar el trasplante, ¿no? Eso es una forma de utilizar un mecanismo de regulación por medio de un anticuerpo. Este sería el anticuerpo, ¿ah? Que es mitad de la molécula CTLA4, mitad del FC de una inmunoglobulina, y esto se da a pacientes para evitar el rechazo del trasplante. Bien. Eso era la energía, la inactivación funcional. ¿Tá? Ahora vamos a pasar a la apoptosis. Acá sí hay muerte de la célula autorreactiva. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes saben que la apoptosis es un mecanismo celular que se da en varios lugares del organismo, que no están forzosamente relacionados con la tolerancia ni con la regulación de la respuesta inmune, porque hay muchas células que entran en la apoptosis porque ya están viejas, porque hay que reemplazarlas, etc. En el caso de la alergia como mecanismo de tolerancia en la respuesta inmune, lo que pasa es lo siguiente. Los antígenos propios hacen que este tipo de proteínas, como las proteínas BIM, que en realidad RH3 es de la familia de las proteínas BIM, se empiezan a expresar, preponderan la expresión de estas proteínas y hacen que estas proteínas van a ir a unirse acá, a VAX y a VAC, que son proteínas proapoptóticas. Además, estas dos también se van a unir acá, a inhibir las proteínas antiapoptóticas. El resultado va a ser la apoptosis. ¿Por qué? Porque una vez que ellas se unen acá, estas dos hacen
que la mitocondria, que es esto que está acá, se rompa y el contenido de la mitocondria salga al citosol. Una vez en el citosol, el contenido de la mitocondria, que contiene entre otros citocromos y otras enzimas proapoptóticas, van a activar la cascada de las caspasas. Y las caspasas son proteínas que van clivando otras proteínas, y toda esa cascada termina en el daño al citoesqueleto, la fragmentación del ADN, la rotura de la membrana celular, y en esas vesículas que se rompen y se van, hay material que se va, que es fagocitado por los fagocitos y es procesado. Pero por decirles que esto se activa cuando se está presentando un antígeno propio, ¿tá? Porque el sistema inmune no quiere que el linfocito T responda contra ese antígeno, entonces lo quiere matar, y lo mata, por ejemplo, por esta vía. Otra vía, como yo les decía, es la expresión de receptores de muerte celular, que son FAS ligando, ¿ah? Que se llama ICD en inglés, por Activated Induced Cell Death. Y bueno, esta vía es que en realidad está explicado por cuando un linfocito T está repetidamente aquí, le presentan repetidamente el mismo antígeno, cosa que puede pasar con los antígenos propios, él empieza a expresar en la membrana receptores de muerte celular, y bueno, una vez que se comprometen los receptores de muerte celular de un lado y del otro, se activa el mismo sistema de caspasas y la célula termina muriendo, ¿tá? Eso es lo que pasa con los antígenos propios. ¿La vía de P1 también produce lo mismo, la apoptosis? La vía de P1 produce apoptosis, pero molecularmente no sé si está comprometido caspasas 9 y 8, pero sí, también produce apoptosis, ¿tá? Entonces, si esta es una respuesta inmune normal, esta es la fase de contracción. Como yo les decía, la apoptosis es como el mecanismo, uno de los más importantes. También está la anergia, y también existen moléculas muy importantes como CTLA4, PD1, más tarde la respuesta, los T reguladores y esta enzima que se llama IDO, que ahora la vamos a ver en un ratito. Todos estos actores están acá, en la contracción de la respuesta inmune, que es necesaria en una respuesta inmune normal, y los mecanismos que se usan acá son necesarias para la tolerancia a antígenos propios. Entonces, vamos a hablar un poco de estos actores, los T reguladores. Los linfocitos T reguladores era otra forma de que en la periferia se frenara la respuesta inmune normal y contra antígenos propios o contra antígenos no patógenos. Entonces, yo les había dicho que en el timo había dos posibilidades. O que los linfocitos T autorreactivos mueran por apoptosis, que era lo que le llamábamos selección negativa, o que esos linfocitos T autorreactivos se transformen en células T reguladoras y salgan a la periferia, ¿no? Entonces, en la periferia vamos a tener varios tipos de células, y en el timo, en cuanto a los linfocitos TCD4, vamos a tener linfocitos T CD4 naive, que van a ser FOXP3 negativos, ahora vamos a hablar de lo que es FOXP3, y linfocitos T reguladores, que son FOXP3 positivos. Estos linfocitos T reguladores se les llama T-Treg por Timic Treg, ¿tá? A la periferia va a salir todo. Van a salir los T-Treg con FOXP3 positivo y los T-Naive. Estos T-Naive son los que se van a activar, y luego se va a activar una respuesta, dependiendo de cómo sea la decisión de la célula dendrítica y las señales del microambiente, en TH1, TH2, TH17, etc. Ahora, no existen solo estos T reguladores en la periferia. ¿Por qué? Porque estos linfocitos naive se pueden convertir en T reguladores. Estos T reguladores convertidos se van a llamar P-Treg, por Peripheral Treg, ¿tá? Entonces, estos sí pueden ser FOXP3 positivos o FOXP3 negativos. Los FOXP3 positivos y negativos también se encuentran en periferia, y estas poblaciones son muy importantes porque cuando faltan se desarrollan. Por ejemplo, este es importantísimo para la diabetes de tipo 1, cuando falta. Este es importantísimo para la tolerancia a los antígenos de la dieta, por ejemplo, ¿tá?
Y estos ni que hablar, que son muy importantes, porque cuando nosotros no tenemos Treg tímico, aparecen lo que se llaman los síndromes ligados al X, el IPEX síndrome, por ejemplo. Este síndrome, bueno, el paciente se presenta con múltiples poliendocrinopatías, tiene diarreas crónicas, tiene fenómenos de inmunoregulación como dermatitis atópicas, tienen alergias, tienen asma, ¿tá? Pero es a causa de que no existen linfocitos T reguladores naturales, ¿tá? Así que en el timo esto, y en la periferia tenemos todo este tipo de linfocitos TCD4. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esos linfocitos. Características de los linfocitos T reguladores. Esta diapo es importante porque siempre alguna preguntita va de la diapo. Entonces, ellos en realidad están bien presentes en los tejidos, pero en sangre periférica son solo el 5 a 10% de los linfocitos TCD4 del paciente o del individuo, ¿tá? Y se caracterizan por tener marcadores. Los marcadores son FOXP3, que es un factor de transcripción que es crítico para el linfocito T regulador. El CD25, también un receptor muy importante, porque el CD25 es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. Y bueno, después tiene otros marcadores que son importantes también. Y esto muy importante, los linfocitos T reguladores expresan CTLA4 de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir constitutiva? Que siempre lo expresan, desde su nacimiento, entre comillas. ¿A diferencia de quién? ¿Quién les dije yo que iba? No. ¿Cómo? Los efectores. Ahí está. Esa es una diferencia crucial. Estos tienen CTLA4 constitutivamente y ahora van a ver por qué es importante. Los linfocitos T reguladores son dependientes de la interleuquina 2 para su supervivencia, ¿tá? Mucho más dependientes que los linfocitos T efectores. De hecho, son grandes consumidores de interleuquina 2. Cuando se intentó hacer terapias para justamente frenar los linfocitos T efectores en los pacientes que recibían un trasplante, se utilizaron anticuerpos anti-interleuquina 2. Y en vez de tener o prolongar la sobrevida del trasplante, ¿qué pasó? Hubo más fenómenos de rechazo. ¿Por qué? Porque lo que estabas sacando con esto también eran los T reguladores. ¿Ah? Por eso hay que conocer los mecanismos básicos para después ir a la clínica y poder decir, bueno, doy esto o doy lo otro. El otro aspecto importante es que secretan típicamente estas tres citoquinas. Hay otras citoquinas secretadas por linfocitos T reguladores, pero estas son las clásicas y típicas, ¿tá? Y las que son bien conocidas sus mecanismos y que vamos a hablar después de ellos. Y tienen múltiples mecanismos de supresión, o sea, en función del tejido y de cómo sea el antígeno. Entonces ahora vamos a ir a ver los mecanismos de supresión que utilizan los linfocitos T efectores para frenar una respuesta, para frenar una respuesta inmune efectora. Antes, poner en claro cómo se llama. A partir de 2013, un consenso determinó que los linfocitos T reguladores naturales, que antes se llamaban naturales, ahora se llaman TTREG. Esos TTREG existen en el ratón, existen en el hombre. En el ratón expresan FOXP3, que sirve para la sobrevida y el desarrollo del linfocito, expresan CD25, expresan CTLA4, que sirve para su función supresiva, y expresan otros marcadores. Esto es un receptor de glucocorticoides. En el humano hay que tener cuidado porque expresan FOXP3, pero solo se considera reguladores a los que expresan FOXP3 de manera fuerte, o sea, muy expresado. Le llamamos FOXP3 high, y un marcador que es CD127 que debería ser negativo. Ahora vamos a ver lo de FOXP3 high, low, etc. Expresan también LAG3, que es una molécula inmunoreguladora, y expresan también Helios, que es un marcador tímico, pero como esto todavía es controvertido, si es Helios o es neuropilina, otro marcador, digo, yo lo puse acá, pero no voy a andar preguntando si Helios o no Helios. Sin embargo, lo otro sí es importante. Cuando no hay, entonces, reguladores tímicos, aparece el síndrome IPEX. Y los periféricos, entonces,
son los que antes se les llamaban Iterreg. Por ahí yo lo puse porque por ahí en algún libro o en alguna fotocopia ustedes ven Iterreg o Aterreg y en realidad se están refiriendo a lo que ahora convencionalmente se les llama Peterreg. Estos terreguladores que se generan en periferia, obviamente son independientes del timo, y bueno, pueden expresar FOXP3 o no, como yo les decía, hay diferentes tipos que pueden o no expresar FOXP3. Bien. Entonces, vamos a ver cómo identificamos un linfocito T regulador en la sangre periférica de un paciente. Para eso, antes les pregunto, ustedes creo que ya vieron este tipo de gráficos, que son gráficos de citometría de flujo. ¿Lo vieron en la discusión de mecanismos vectores celulares? Vamos por la mitad. Si lo entendieron, lo paso y voy directo. Si no, si alguien quiere que lo explico otra vez. ¿Qué quieren? ¿Explico o no explico? Bueno. Bien. Entonces, brevemente, y para lo más sencillo posible, y esto es un esquema muy sencillo, la citometría de flujo lo que me permite a mí en realidad es saber si una célula expresa ciertos marcadores. ¿Cómo es la técnica? Yo en realidad tengo una suspensión celular que marco con diferentes fluorocromos. Fluorocromos que son verde, rojo, azul, que tienen diferentes nombres, y ese fluorocromo está acoplado a un marcador, por ejemplo, CD4, CD8. Entonces, si mi célula tiene CD4, se le va a pegar el fluorocromo que tiene CD4, porque es un anti-CD4, es un anticuerpo anti-CD4. Entonces yo voy a saber que esa célula expresa CD4. Si yo marco en verde a FOXP3 y mi célula expresa FOXP3, bueno, mi célula va a florecer en verde. Y la que no expresa nada, o no va a florecer, o florecer en un solo color, etc. La citometría de flujo lo que permite es que por medio de técnicas mecánicas de los fluidos se crea un flujo laminar de líquido, se llama líquido de la vaina, y que va a permitir que entre una célula por vez en este tubito. Y un láser va a interrogar a esa célula, una por vez. Y ese láser, después que la interroga, va a darme información en este tipo de diagrama. Entonces, cada puntito de esto es un puntito de esto, a lo que nosotros le llamamos evento. Cada evento que el láser miró me va a dar la información acá. Acá un evento se corresponde a una célula. Y esto es un conjunto de células que evidentemente florecieron en verde cuando pasaron por el láser. Entonces, si yo había marcado mi CD4 en verde y mi CD8 en rojo, estas serían las células marcadas con CD4 y estas serían las células que expresan CD8. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque de acá para acá es positivo para verde, de acá para acá es positivo para rojo, de acá nada, no expresan ni CD4 ni CD8, y acá expresarían los dos. Otro detalle importante que les va a servir para los seminarios, los talleres y incluso los parciales, yo nunca pongo no pongo gráficos de citometría, pero hay otros docentes que ponen preguntas en los parciales así. Es esto. Acá se determina el grado de intensidad de la fluorescencia que también va de la mano con la expresión del marcador. O sea, este cuadrante indica que sería positivo. Si yo tengo un redondelito acá, también es positivo para verde, pero positivo más débilmente, lo expresa menos. Acá lo expresaría mucho, lo mismo acá. O sea, cuanto más acá, más fuertemente expresado. Cuanto más acá, menos fuertemente expresado. Y acá, nada expresado. ¿Entienden? ¿Tienen alguna duda? Bien. Entonces ahora vamos a ver nuestro paciente, en donde le sacamos sangre periférica y queremos ver o identificar los linfocitos T reguladores, por ejemplo, en los tímicos. Lo que pasa en el humano, y yo les decía, no todos los linfocitos T reguladores expresan FOXP3 y no todo el FOXP3 es expresado por células T reguladoras, es lo siguiente. En el humano yo voy a elegir mi célula CD4 y después le voy a pedir al sistema que me analice la expresión de FOXP3 y la expresión de CD45A. CD45 es un marcador leucocitario, marca leucocitos,
Y RA quiere decir que es naif. Entonces, siguiendo los cuadrantes del esquema anterior, estos naif son positivos para esto, pero negativos para FOSP3. Estos son positivos para CD45RA y para FOSP3 también. ¿Igual que estos? No, porque son solo para estos son solo para FOSP3, pero en cuanto a la intensidad del marcado, estos expresan mucho más fuerte FOSP3. ¿tá? Entonces, en el humano, una T efectora activada puede expresar FOSP3, pero débilmente, lo que nosotros le llamamos low. Para que sea una Treg activada, tiene que expresar el FOSP3 high. Entonces, esta población, que esta es la verdadera muestra, como ven acá, es este pedacito acá, tenemos una Treg activada que es CD45RA negativa, porque está para abajo de la línea roja, FOSP3 high, porque es la población que expresa más fuerte FOSP3, y bueno, después se analizan otros marcadores que son CD25 y CD127. ¿tá? Entonces, estos son los tipos de análisis de citometría para T reguladores. Los análisis de citometría se hacen para seguir tratamientos de paciente con SIDA, para ver la cantidad de linfocitos TCD4 que tienen, por ejemplo. Los análisis de citometría se usan, por ejemplo, para ver la relación entre T efectores y CD8 que hay en los tumores. En los tumores se usan mucho ratio TSD8 y T reguladores y TSD8 citotóxicos, por ejemplo, y en algún momento de su vida clínica se van a enfrentar con análisis como estos, no sé si el análisis, por lo menos informes. ¿tá? Pero lo que yo les quería decir es que si bien nosotros tenemos marcadores bien establecidos para saber quién es un regulador y quién no, y esto va para todo, para el humano, para el ratón, para todo. La definición de T regulador es funcional, o sea, tenemos que tener la prueba in vivo o in vitro que son capaces de inhibir una respuesta inmunefectora. Porque yo puedo tener un marcador, pero capaz que si yo lo pongo, lo inyecto en una persona, no tengo la respuesta que quiero. Entonces, realmente la definición de T regulador es funcional. ¿tá? Y bueno, ¿qué es lo que se necesita? FOXP3 es tan importante, un factor de transcripción que si no está el linfocito T tímico, el T regulador tímico, no puede desarrollarse. ¿Cómo se llega a que FOXP3 se traduzca y luego se exprese? Bueno, hay 4 factores importantísimos. El primero es el antígeno. El antígeno tiene que mandar, el tipo de antígeno manda una señal por el TCR que lo da ese tipo de antígeno y no otro. ¿ah? Por otro lado, CD28, la segunda señal es importante para el linfocito T regulador, tiene que estar la segunda señal en el timo para que este linfocito T se desarrolle. Por el otro lado, lo que yo les dije, en la interleuquina 2, la interleuquina 2 debe estar en el ambiente tímico para el desarrollo de linfocitos T reguladores tímicos. Y en el ambiente también tendría que haber citoquinas antiinflamatorias o reguladoras, como por ejemplo TGF-beta. O sea que estos 4, el antígeno, la coestimulación por CD28, interleuquina 2 y TGF-beta, las vías activadas, las vías no es mi intención que se estudien estas vías, solo para mostrarles en el esquema, que las vías que activan ellos convergen en la traducción del factor de transcripción. Y bueno, una vez que FOSP3 es traducido y es producido y se instala, FOSP3 mismo da el ok para que otras moléculas reguladoras como CTLA4 se traduzcan a su vez. Entonces es FOSP3 el que le va a terminar de conferir el carácter regulador a una célula T reguladora. ¿tá? Ratones donde genéticamente no pueden tener interleuquina 2, o sea, son knockout para interleuquina 2, para CD25 y FOSP3, se mueren de autoinmunidad, ¿tá? Porque no logran tener linfocitos T reguladores naturales típicos. Entonces, ¿cómo funciona un linfocito T? El mecanismo principal
o por lo menos el primero que se descubrió, es la supresión por citoquinas. Un linfocito T regulador es capaz de producir citoquinas reguladoras que lo que van a hacer es inhibir la respuesta de linfocitos T efectores. Pero hay un detalle. Si bien la activación del linfocito T regulador es antígeno específica, una vez que comienza a actuar como regulador, esta regulación se hace general, ya no depende del antígeno. Igual inhibe respuestas hacia otros antígenos. ¿Tá? Eso es lo que se llama efecto bystander, o sea, bypassea el antígeno. ¿Tá? Si acá hubiese linfocitos en K dibujados, este linfocito T regulador también iba a inhibir al NK. Él inhibe ahí todo lo que puede. ¿Tá? Esa es la primera forma de actuar. Entonces, el efecto bystander más el efecto de tolerancia infecciosa. El efecto bystander es lo que venimos de ver. Una vez, como dice acá, una vez activado de una manera antígeno específica, inhibe respuesta CD4, CD8 de forma antígeno inespecífica. Todo lo que está alrededor, él lo está inhibiendo. Entonces, el efecto bystander y el efecto de tolerancia infecciosa. ¿Esto qué quiere decir? La tolerancia infecciosa, y se llama infecciosa porque es como un contagio. O sea, un linfocito T que es regulador, que está tolerizado, le puede transmitir la tolerancia y tolerizar a un linfocito T naïf. Y ese linfocito T naïf a su vez puede transmitir esa tolerancia y esa forma de regular a otro linfocito T naïf. Es contagiosa, por eso se llama tolerancia infecciosa. Se van pasando la tolerancia de uno a uno. Esto y la tolerancia infecciosa determinan que la tolerancia sea estable y dominante. ¿Ah? En un individuo normal, la tolerancia tiene que ser estable y dominante, porque si no se pierde el control del sistema inmune. Cuando se pierde el control del sistema inmune, bueno, ahí hay un poco de problema. O sea, estos dos efectos son los que permiten una tolerancia estable y dominante. Entonces, vamos a ver los otros mecanismos de acción de los linfocitos T. Esto parece difícil, pero no es, van a ver. Esto ya lo vimos, son las citoquinas supresivas, el efecto bystander. Ahora, el linfocito T tiene otras formas de actuar para regular una respuesta inmune efectora. Por un lado, puede manipular a la célula presentadora de antígeno. Por otro lado, puede manipular el metabolismo de las células T efectoras. Y por otro lado, puede ser citotóxico y actuar por vía citotoxicidad, como lo hace un linfocito TCD8 citotóxico. Esto es de aquí que el linfocito T regulador es capaz de matar células T o B por medio de gránulos de gran cima, haciendo puentecitos con la perforina, tal cual un linfocito TCD8. ¿Tá? Eso es otro mecanismo. Después yo les dije, puede modular a las células presentadoras. ¿Esto por qué? Porque el linfocito T yo les había dicho que expresaba constitutivamente el CTLA4. Entonces, como lo expresa todo el tiempo, el de entrada, la célula que esté presentando a un linfocito T, que luego va a ser efector, él viene acá y le gana a CD28 y se une con CD8086 de la APC y hace que esta APC, primero, no active al linfocito T porque acá se cortó. Y segundo, empiece a producir esta enzima, que yo les dije hoy, se las nombré, que se llama IDO, en realidad se llama indolamina 2,3-deoxigenasa, que es una enzima que lo que hace actúa en la vía de las quinureninas, en el catabolismo del triptófano, y en realidad lo que hace es saca del medio todo el triptófano posible para que ellos, que precisan triptófano para proliferar y para entrar en ciclo, no lo pueden hacer. ¿Tá? Entonces, a dos niveles. Primero, impide esta costimulación de APC, porque se une acá, y una vez que se une acá, hace que esta produzca IDO, enzima inmunoreguladora. ¿Tá? Por otro lado, las células reguladoras expresan LAC3 y FGL2,
que también son moléculas inmunorreguladoras y que lo que van a hacer es, por medio de señales inhibidoras, impiden la maduración de las células dendríticas. Y ahí volvemos. Las células dendríticas inmaduras son más bien tolerógenas y las células dendríticas maduras son más bien inmunógenas. ¿Tá? Entonces ella impide la maduración y de esa forma impide que ella active una respuesta efectora contra el antígeno. Por otro lado, les hablé de que había lo que se llama una disrupción metabólica. Yo hoy les dije que los Treg expresaban fuertemente el CD25 y que eran ávidos consumidores de interleuquina 2, te los dije. Entonces, lo que hacen es comerse toda la interleuquina 2 que anda por ahí, y el pobre linfocito T efector acá con su CD25 más tranquilito no puede obtener interleuquina 2 para su propia supervivencia. Eso sumado al hecho de que el linfocito T, por un mecanismo contacto dependiente, inhibe, ¿tá?, la inducción del ARN mensajero para interleuquina 2, y el propio linfocito T, que ya estaba deprivado por este lado, no puede producir interleuquina 2 y usarla para el mismo. ¿Ah? Ustedes saben que los linfocitos T pueden producir interleuquina 2 y de manera autócrina usarla. Eso lo vieron en el teórico de activación. Bueno, acá por los dos lados el pobre se queda sin nada. Y por otro lado, también desde un punto de vista metabólico, los Treg expresan una ectoenzima, por ejemplo, expresan ectoenzimas, por ejemplo, la CD39, que lo que hace es catabolizar ATP a AMP. Y ustedes me dirán, ¿y eso para qué? Bueno, a ustedes les hablaron de los inflamosomas, ¿o no? ¿Quién era uno de los activadores del inflamosoma? El ATP. El ATP desaparece del medio y me da, el resultado es que tengo menos señales proinflamatorias. ¿Ah? O sea, todos estos mecanismos no son necesariamente excluyentes. Una célula T reguladora puede usar varios de estos para suprimir una respuesta efectora. ¿No? Y lo que les decía, depende del tejido en donde se encuentre la célula, depende del antígeno. ¿Tá? Por ejemplo, ustedes saben que los tumores, ahora vamos a verlo en la otra diapo, lo que hacen, o sea, los que atacan a los tumores son sobre todo las células TCD8 citotóxicas. ¿Qué pasa? Una célula, el tumor pone de su lado a la célula T reguladora, y ahora van a ver cómo, y las células T reguladoras son capaces de matar células dendríticas que estaban tranquilamente presentándole antígenos a tumorales, para que mate el tumor. Entonces ella viene, lo mata y nos quedamos sin célula dendrítica que presenta antígenos tumorales y nos quedamos sin un mecanismo efector. ¿Ah? Eso es una forma de utilizar los mecanismos de regulación propios o del individuo en su propia contra y a favor del tumor. Y después, bueno, dependiendo de los tejidos, se va a ver más bien la utilización de citoquinas reguladoras o CTLA4 en los casos de autoinmunidad. ¿Tá? Pero el concepto es que un mismo linfocito T puede usar varios mecanismos de supresión. Y esto es un poco lo que les decía. El tumor es re vivo, porque en realidad lo que hace son varias cosas. Primero, los tumores son capaces de secretar quimioquinas. ¿Se acuerdan de las quimioquinas que eran? Que eran proteínas que atraían otras células. Entonces, los tumores secretan, por ejemplo, CCL22, que es una quimioquina que atrae T reguladores, porque estos T tienen los receptores para CCL22. ¿Se acuerdan que es un gradiente de quimioquinas de donde los T o cualquier célula va de donde hay menos a donde hay más? Sigue el gradiente. Entonces el tumor se hace traer células T reguladoras, bárbaro. Además del tumor, muchos tipos de tumores de células tumorales secretan ellas mismas citoquinas reguladoras, como las que yo les dije, TGF-beta, interleuquina 10, también prostaglandina. Entonces, el tumor, obviamente, que tiene antígenos. Y obviamente que en el medio va a haber antígenos tumorales. Las células dendríticas van a tomar estos antígenos tumorales y se los van a presentar a los linfocitos. ¿Y a ustedes qué les parece? Una célula dendrítica que presenta en un ambiente con estas citoquinas, ¿de qué manera va a presentar esos antígenos?
¿Inmunogénica o tolerogénica? Si presenta bajo la influencia de esto. Eso lo tiene que saber, chiquilines. Tolerogénica, ¿tá? Porque estas son citoquinas reguladoras. Una célula dendrítica que presenta antígenos tumorales de manera tolerogénica genera Tregs. Y todavía el tumor se hace de más Treg para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estos Treg van a ir a suprimir toda la respuesta inmune antitumoral. Este es el efecto bystander. Una vez activado antígeno específico, van a venir a inhibir a todo lo que pueda matar al tumor. ¿Tá? Entonces, esto lo vieron varias veces ya. Un linfocito T depende del cóctel citoquímico, dependiendo de eso y las señales de la célula dendrítica, se va a diferenciar o va a optar por diferentes vías. Tanto es así que cuando hay TGF-beta, lo que se opta es por la vía T reguladora. Pero entonces, lo importante es que por cada respuesta efectora va a haber una respuesta reguladora adaptada. Y eso es lo que yo les quería transmitir cuando le hablaba de que regular es adaptar. O sea, el sistema inmune adapta la regulación al tipo de respuesta al que está enfrentado. Ustedes saben que cuando el linfocito T recibe una señal y se activa, dependiendo del ambiente citoquímico va a elegir la vía. Eso ya lo saben bien. El tema es que las citoquinas trabajan fosforilando STATs. STATs son factores de transcripción latentes en el citoplasma. Entonces, este cóctel citoquímico fosforila BCL6 y define que este sea un T folicular. Este cóctel citoquímico fosforila GATA3 y RF4 y determina que esta sea una TH2. Bueno, la respuesta inmune reguladora también va a tener el mismo cuerpo de factores de transcripción activados, por eso van a poder venir a inhibir la respuesta de manera adaptada. Y ese es el concepto de simetría de integración de señales ambientales por los Treg y los T efectores. El sistema inmune no hace las cosas a la ligera, él adapta a lo que tiene que responder. ¿Ah? Bien. Otro concepto importante es la plasticidad que tiene el sistema inmune, porque justamente nosotros tenemos linfocitos T que van a elegir una vía dependiendo de la citoquina. Hay linfocitos T naïf que cuando se crían en un medio con TGF-beta interleuquina 6 van a tomar la vía TH17. Si ese mismo linfocito T naïf estuviera solo bajo la influencia de TGF-beta, de mucho TGF-beta, ese linfocito, y no hay interleuquina 6, ese linfocito T naïf se va a transformar en linfocito T regulador. Que acá dice adaptativo, pero yo le agrego acá beta-reg, porque se acuerdan que es periférico. ¿Ah? Después tenemos los linfocitos T naturales. Pero vieron que dependiendo de las citoquinas, un linfocito T naïf va a ser regulador o va a ser efector. Lo mismo pasa con la interleuquina 10, que es otra potente enzima, proteína reguladora, citoquina, perdón. Por otro lado, el propio linfocito T tiene plasticidad, pero ahí hay un detalle. Los linfocitos T más plásticos son los periféricos. Los linfocitos T naturales son mucho más estables, pero hay situaciones, una sepsis, una inflamación muy grande, en que ellos pueden transitoriamente transformarse en otro tipo de linfocitos. O sea, dependiendo de las señales del ambiente, los linfocitos T reguladores también pueden optar por una activación de regulación, definiendo un patrón más bien de tolerancia local, o se pueden reprogramar, ellos eran Treg, y se pueden reprogramar y volverse, por ejemplo, TH17. Eso es lo que le llamamos ex-Treg. ¿Ah? Y eso depende de las citoquinas que haya en el ambiente. Eso parte de la plasticidad de las células T reguladoras. Y bueno, nosotros vimos células T reguladoras, pero hay otro actor muy importante que son las células dendríticas reguladoras. Y es lo que yo trato de introducirles el concepto desde el comienzo de la clase.
una célula dendrítica, la misma, puede definirse luego, según lo que pase acá, si se va a hacer tolerógena o inmunógena. Entonces, una célula dendrítica que reconoce que toma un antígeno, lo procesa, lo presenta, que no hay señales de coestimulación, no hay injuria, no hay señales del sistema inmune innato como que algo está mal, se va a volver tolerógena y va a presentar a los antígenos, los linfocitos T. Esos antígenos no hay que atacarlos, los linfocitos T que lo atacan van a morir por apoptosis. Si la célula presenta antígenos de manera inmunógena, bueno, a ese antígeno hay que atacarlo y el linfocito T entonces va a proliferar. O sea, la célula dendrítica en parte decide cómo va a ser la respuesta, en parte no, es la que decide cómo va a ser la respuesta hacia ese antígeno y depende de en qué contexto tomó el antígeno y lo presentó. Entonces, las células dendríticas tienen como una doble cara en el sentido de que las células dendríticas inmunógenas, que yo les digo que son las que se correlacionan más con las células dendríticas maduras, son las que presentan mucho antígeno, tienen muchas moléculas de coestimulación, producen citoquinas proinflamatorias, y eso produce una polarización de los linfocitos T a células efectoras. Las células más bien tolerógenas presentan antígenos, pero no a nivel de esta, tienen poca expresión de moléculas de coestimulación y producen citoquinas antiinflamatorias. Eso va a generar en general inducir linfocitos T-red adaptativos en periferia. Entonces, según el estado de maduración de la célula dendrítica, según el ambiente citoquímico, es que ella va a decidir una vía u otra. Y los mecanismos que tienen las células dendríticas para ser reguladoras algunos los comparte con los linfocitos T, por ejemplo, la secreción de interleuquina 10 o TGF-beta, por ejemplo, expresión de receptores de coestimulación negativas como PDL1, característicamente secretan poco o nada, o casi nada de interleuquina 12, porque secretan estas otras, tienen pocas moléculas de coestimulación y tienen la capacidad de expandir células T reguladoras que ya estaban, en un pool que ya estaba, o generarlas de nuevo, como se le dice. Entonces, bueno, esto en realidad es para que vean cómo una misma célula dendrítica puede tomar, dependiendo de las señales, la vía efectora o reguladora, generando T reguladores, etc. Pero esta diapo no es para que se la aprendan de memoria, es para que vean que en conjunto ella puede tener esa doble cara, como les decía al principio. Sí, y eso depende en parte de lo que reconoce la célula dendrítica. Entonces, ustedes saben que las células dendríticas tienen receptores de patrones de patógenos. Entonces, dependiendo justamente del receptor de patógenos, son los receptores que se van a comprometer. Y dependiendo de los conjuntos o familias de receptores, en este caso los TLR que se comprometen, voy a tener una respuesta una diferente a la otra dependiendo del microbio. Entonces, esto determina cómo es la respuesta inmune innata que se activa. Y la respuesta inmune innata es la que determina cómo va a ser la respuesta inmune adaptativa que se activa. Entonces, por ejemplo, PAMS de tipo 1, podemos llamar así, va a hacer que la célula dendrítica active a un linfocito T. Este linfocito T le va a dar señales a la APC para que ella, por ejemplo, secrete citoquinas de tipo TH1 como la interleuquina 12. Sin embargo, otro tipo, la misma célula, otro tipo de PAMS, le va a dar otra señal para que ella active un linfocito T y ese linfocito T le va a devolver información para que ella, por ejemplo, secrete factores como el MCP1 para polarizar a TH2. O sea, en la decisión se junta la inmunidad innata, la célula dendrítica en el medio y luego lo adaptativo. ¿De acuerdo? Y esto es para decirle que, bueno, en una respuesta inmune, el sistema inmune sabe que cuando
hay que actuar por la vía TH2, por ejemplo, hay una infección por el mintos, donde se desarrolla la vía TH2, bueno, la propia vía TH2 inhibe otras respuestas, ¿tá? Inhibe TH1, inhibe TH17. Cuando hay una infección viral, ¿qué vía se activa? ¿No saben? Una infección viral activa sobre todo la vía TH1 y bueno, cuando se activa esta inhibe a esta, pero cuando hay que parar la respuesta, viene esta e inhibe a ellas mismas. Es un sistema de equilibrio, ¿tá? Donde se rompe el equilibrio y ahí sí estamos en problemas. Y bueno, y estas son unas pocas palabras sobre la tolerancia a linfocitos B. Los linfocitos B, esto lo vieron bien en el teórico del linfopoiesis B. Para los linfocitos B, entonces, la tolerancia central se da en la médula ósea, no se da en el timo, como los linfocitos T. Y ahí hay dos, sobre todo, casos de figura en donde sea el linfocito B reconoce un antígeno propio con alta avidez, lo que pasa ahí son dos cosas. O se muere por apoptosis, o el receptor, el BCR, se edita. Que se edita el receptor quiere decir que se activan las recombinasas RAG y comienza una nueva ronda de rearreglos BJ y ahí se crea un nuevo receptor. Entonces ese nuevo receptor puede ser que sea no reactivo a antígenos propios. En ese caso la célula B sobrevive. En el caso de que el linfocito B tenga baja avidez de interacción con el antígeno propio, este sería el linfocito B, si tiene baja interacción, se reducen las señales que van por el receptor la expresión del receptor o las señales que van por él y el linfocito B se vuelve anérgico. También hay de lesión y anergia, ¿tá? Y como en los T hay en los T no hay edición, pero aquí hay edición y esta célula se puede rescatar en una palabra. Pero en los T se rescatan volviéndolas reguladoras, ¿se acuerdan? Los que tenían alta avidez o se mueren o se vuelven reguladores. En la tolerancia periférica a los linfocitos T, lo que puede pasar es lo siguiente, sea que el linfocito T, si reconoce el antígeno propio, o se muere por apoptosis directamente, o se vuelve anérgico, o se ponen en alza o se benefician mecanismos como la regulación por inhibidores. Acá lo que pasa es que el linfocito T expresa receptores de inhibición, como por ejemplo el CD22, y el CD22 manda señales negativas a la célula, al linfocito B, ¿tá? Y ahí el linfocito B no puede activarse, ¿tá? Eso es lo que pasa a nivel periférico en cuanto al linfocito B, a la tolerancia del linfocito B. Y después, bueno, otras células muy importantes en la regulación de la respuesta inmune son las células B10, son los linfocitos B10. Los linfocitos B10 son linfocitos que secretan interleuquina 10 y que comparten con los T reguladores, por ejemplo, el hecho de que inhiben la activación de células presentadoras, inhiben la proliferación de células plasmocitoides, o sea que no van a poder secretar inmunoglobulinas, inhiben la activación de macrófagos y, muy importante, las células B10 inhiben la cooperación TB. ¿Se acuerdan que los T cooperaban con los B? Bueno, la interleuquina 10, por medio de las células B10, por medio de la interleuquina 10, inhiben la cooperación TB. Y la interleuquina 10 es una interleuquina muy importante. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones a muchos niveles y porque hay pacientes que presentan mutaciones o polimorfismos en los receptores de interleuquina 10. Y los pacientes que tienen a veces ciertos polimorfismos de receptores de interleuquina 10 sufren, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias del intestino, como Cook o Crohn, por ejemplo. La interleuquina 10 es secretada por linfocitos T reguladores, por células dendríticas reguladoras o tolerogénicas y por células B reguladoras. De todas maneras, no importa quién la secretó, tiene las mismas funciones a nivel periférico. Bueno, esto era para mostrarles que nosotros podemos manipular terapéuticamente ciertas células. Por ejemplo, los linfocitos T reguladores, se pueden generar linfocitos T reguladores in vitro, pero a partir del paciente, ¿no? Hay protocolos
que utilizan células T del paciente, las sacan, las ponen en cultivo, las cultivan, por ejemplo, con interleuquina 10 o con TGF-beta, y luego se las vuelve a inyectar al paciente. ¿Tá? Estos son protocolos que se utilizan, por ejemplo, que están en ensayo para el trasplante, ¿tá? Para evitar el rechazo al trasplante, porque lo que tiene de interesante es que los linfocitos T son propios del paciente, entonces no deberían reconocer antígenos propios y además el sistema inmune no va a reaccionar contra estos linfocitos T. Otra alternativa de modular los linfocitos T de un paciente es, por ejemplo, al no sacarlos ni ponerlos, sino que aumentar la generación de esos linfocitos T. Esto se hace dándole al paciente protocolos de inmunosupresión, como por ejemplo este fármaco con vitamina D3 hace que aumenten los linfocitos T reguladores. Hay protocolos que usan el anticuerpo anti-CD3, que es un anticuerpo que también promueve el desarrollo de linfocitos T reguladores. O sea, conociendo los mecanismos se puede manipular esos mecanismos, por ejemplo, farmacológicamente. Y hablando de manipulación farmacológica, por ejemplo, en terapias antitumorales se puede modular los T reguladores a través del anticuerpo anti-CTLA4 o ipilimumab, que ustedes ya lo deben haber visto en otros teóricos. Aquí el mecanismo es el siguiente: CTLA4 se unía con B7 y eso daba señales negativas a la célula T que no se activaba o estopeaba su activación y su proliferación. Cuando damos anticuerpos anti-CTLA4, él se pone aquí en el medio y las señales inhibitorias no llegan y esta célula sigue activada. Esto se usa en cáncer porque en realidad lo que queremos es tener muchas células T activadas para que erradiquen el tumor. Y lo que tiene de interesante el ipilimumab es que actúa a dos niveles. En el ganglio linfático inhibe al ponerse en el medio entre CTLA4 y CD28, inhibe entonces la inhibición, o sea, estamos inhibiendo al inhibidor, y a nivel del ganglio, a nivel tumoral, el CTLA4 lo que hace es que también se inhibe la inhibición del linfocito T. Este linfocito T todavía queda apto para luchar contra el tumor, para ejercer sus mecanismos efectores, y a nivel de los T reguladores tiene un importante efecto, porque yo les dije hoy que los T reguladores expresaban constitutivamente el CTLA4. Entonces va a venir el anti-CTLA4 a ponerse acá, y como el anti-CTLA4 tiene un FC, va a ser reconocido por los macrófagos o por los fagocitos y se lo va a engulfar a este y vamos a depletar de Treg en el tumor. ¿Tá? Esto es una terapia que se usa con mucho éxito ahora antitumoral. Bien, entonces, el jueves y el viernes, el viernes van a tener la presentación del taller de inmunoregulación y el jueves van a tener la actividad con los grado 1 y grado 2 para preparar el taller de inmunoregulación. La idea es que ustedes vayan con un taller ya armado, con unas diapositivas ya armadas. Los docentes no van a armarles ni las diapositivas ni el taller, los pueden guiar en que poner más de acá, poner más de allá, tal, pueden hacer ese tipo de preguntas, pero lo mejor es que vayan con algo armado, chiquilines, porque así el producto final es mejor. Entonces, ese día en el taller, la presentación el viernes va a ser de 10 minutos, con una discusión, preguntas de más o menos 5 minutos, y van a tener que realizar un informe final. Ustedes, como son 8 más o menos, ¿no?, en los grupos, de repente no le da el tiempo de hablar a todos, de presentar a todos. La idea es que presentan y los que no presentan, capaz que después se le hacen más preguntas a los que no presentan, etcétera. Pero la idea es evaluarlos a todos, que todos participen y que si hay alguno que no participa, el problema es que le baje la nota en general a todos. Así que la idea es que todos sepan lo que están diciendo, sepan lo que están presentando y todos puedan contestar las preguntas de los docentes. Y lo importante, chiquilines, acá es que tienen que adjuntar la presentación PPT impresa, porque así el docente, si quiere ver la evaluación y ver lo que ustedes presentaron, o sea, para tenerla como documento, es mejor tener el PPT. ¿Tá? ¿Tienen alguna pregunta? No, el informe es este que está acá.
¿tá? Que pones el nombre, bla, 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 completarlo, el nombre, apellido, cédula de identidad. ¿Tá? ¿Te para esto y yo para este?